Buenas tardes, profesora, compañeros. En la tarde de hoy les estaré hablando sobre el análisis literario del cuento La insolación del autor Horacio Quiroga. Al igual que los demás cuentos de Quiroga, la muerte representa un papel importante en la narrativa. Esta se manifiesta como una aparición que es únicamente percibida por los perros, entendiéndose esta como una señal del pronto fallecimiento de su amo. Durante la historia, el calor perpetuo y el sol inclemente incitan una suerte de carácter onírico a los acontecimientos, sirviendo a su vez de herramienta para acrecentar la intensa incertidumbre de la acción. En nuestro análisis literario se pudo correlacionar las corrientes literarias y algunas teorías filosóficas. En nuestro estudio del cuento estaremos tocando temas como las funciones del lenguaje y las clases de texto, los elementos básicos de la narración, la descripción, el diálogo y entre otros. En cuanto a las funciones del lenguaje, estaremos estudiando la función informativa o referencial, la función persuasiva y la función expresiva. ¿Qué es la función informativa o referencial? Es la que se utiliza para transmitir información objetiva sobre todo lo que nos rodea, como los objetos, las personas, los hechos, etc. En el cuento encontramos esta función cuando el autor hace referencia al instrumento que necesita para trabajar la tierra. Cita: fuera de que la tierra no había sido nunca bien rastreada, las cuchillas no tenían filo y el paso rápido de las mulas, la carpeadora saltaba, volvió con esta y afiló su reja. Pero un tornillo en que ya al comprar la máquina había notado una falla, se rompió al amarrarla. Función persuasiva. Esta tiene como finalidad convencer, persuadir, influir en el destinatario. En este cuento apreciamos dicha función en la explicación que tratan de dar los perros a Milk. Tratan de convencerlo de que sí era Mr. Jones. También se puede apreciar cuando muere el caballo. Los perros se contentan y de una u otra manera tratan de convencerse que la muerte se conformará con el fallecimiento del caballo. Cita: ¿y cómo saben que ese que vino no era el patrón vivo?, preguntó. Porque no era él, le respondieron displicentes. La muerte, que buscaba a su patrón, se había conformado con el caballo. Sentíanse alegres, libres de preocupación, y en consecuencia disponíanse a ir a la chacra tras el peón. Función expresiva. Esta tiene como finalidad impresionar, emocionar, conmover, sorprender al lector. Mr. Jones tenía tanta influencia de afecto hacia sus perros que le transmitía casi todo a ellos. Sentían lo que él les expresaba, cuando él les expresó su cansancio, y ellos también se fueron a descansar. Cita: había sentido los pasos de su dueño, que bajaba la escalera. Mr. Jones, la toalla al hombro, se detuvo un momento en la esquina del rancho y miró al sol alto ya. Tenía aún la mirada muerta y el labio pendiente tras su solitaria velada de whisky, más prolongada que las habituales. Mientras se lavaba, los perros se acercaban y le olfatearon las botas, meneando con pereza el rabo. Como las fieras amaestradas, los perros conocen el menor indicio de borrachera de su amo. Como siguiente punto tenemos los elementos básicos de la narración. La narración es el relato de acciones ocurridas en un tiempo y en un espacio. Narrar es contar, relatar, referir unos o varios acontecimientos reales o imaginarios. Si son reales, lo tuvimos que haber vivido o presenciado. Las palabras fundamentales en una narración son los verbos, ya que estos expresan acción o movimiento, existencia, pertenencia, etc. Presentamos en este párrafo del cuento donde se puede apreciar la narración del autor. Cita: el cachorro Ol salió por la puerta y atravesó el patio con paso recto y perezoso. Se detuvo en el linde del pasto, estiró al monte, entrecerrando los ojos, la nariz vibratil, y se sentó tranquilo. Veía la monótona llanura del Chaco con sus alternativas de campo y monte, de monte y campo, sin más color que el crema del pasto y el negro del monte.
Cita. Por fin el sol se hundió tras el negro palmar del arroyo, y en él la calma de la noche plateada. Los perros se estacionaron alrededor del rancho, en cuyo piso alto Mr. John recomenzaba su velada de whisky. A medianoche oyeron sus pasos, luego la caída de las botas en el piso de tabla, y la luz se apagó. Los perros entonces sintieron más el próximo cambio del dueño, y solos al pie de la casa dormida comenzaron a llorar. Como siguiente punto tenemos la descripción del cuento. Esta se da por medio de las palabras de una persona, un objeto, un animal, un ambiente o lugar, etc. La descripción es la enumeración de las partes, cualidades o circunstancias relativas a personas, animales, cosas, paisajes, lugares, fenómenos naturales, etc. Este cuento nos describe un ambiente seco, pero a pesar de esto era apto para el cultivo. Se describe como campo y monte. También describe que por la época cuando sucedieron los hechos narrados, la temperatura era muy elevada. Cita. Entre tanto el calor crecía en el paisaje silencioso y encegueciente del sol. El aire vibraba a todos lados, dañando la vista. La tierra removida exhalaba vaho de horno, que los peones soportaban sobre la cabeza, envuelta hasta las orejas en el flotante pañuelo, con el mutismo de sus trabajos de chacra. Los perros cambiaban a cada rato de planta en planta, procura de más fresca sombra. Diálogo. Proceso de comunicación entre dos o más personas o interlocutores. En este cuento llamado encontramos un tipo de diálogo directo, donde intervienen los personajes en el diálogo. Cita. Paul se puso en pie meneando el rabo. Los otros levantáronse también, pero erizados. Es el patrón, dijo el cachorro sorprendido de la actitud de aquellos. No, no es él, replicó Dick. Los 4 perros estaban apiñados, gruñendo sordamente, sin apartar los ojos de Mr. Jones, que continuaba inmóvil mirándolos. El cachorro incrédulo fue a avanzar, pero Prince le mostró los dientes. No, no es él, es la muerte. El cachorro se erizó de miedo y retrocedió al grupo. Cita. ¿El patrón muerto?, preguntó ansiosamente. Los otros, sin responderle, rompieron a ladrar con furia, siempre en actitud temerosa, pero Mr. Jones se desvanecía ya en el aire ondulante. Narrador. En cuanto al narrador, tenemos en este texto que puede estar narrado o contado por uno o más narradores. En nuestro cuento el narrador aparece en tercera persona. El narrador asume el papel de narrador objetivo y omnisciente. El estilo de la narración es indirecta, ya que el relato predomina sobre el diálogo, los cuales se desarrollan exclusivamente entre los 5 perros. Están contentos cuando la muerte se aleja y aúllan de terror cuando se acerca al patrón. La preocupación de esos animales es mantener una situación que depende de la vida del ánimo, pues luego de la muerte y el cambio de dueño vendrán las miserias, las patadas. Cita. Milk, el padre del cachorro, cruzó a la vez el patio y se sentó al lado de aquel con perezoso quejido de bienestar. Ambos permanecían inmóviles, pues aún no había moscas. Paul, que miraba rato a la vera del monte, observó. La mañana es fresca. Milk siguió la mirada del cachorro y quedó con la vista fija, parpadeando distraído. Después de un rato dijo: en aquel árbol hay 2 halcones. Volvieron la vista indiferentemente a un buey que pasaba y continuaron mirando por costumbre las cosas. Muchas gracias.